Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El 2019 es un año de elecciones regionales. Por estos días de agitaciones internacionales en las que se encuentra el país se nos suele olvidar, pero el país político en Colombia y en Bogotá se sigue moviendo. Y se está moviendo el panorama político en la capital, la plaza más populosa en disputa este octubre. Por ejemplo, esta semana Ángela Garzón, la concejal del Centro Democrático, se ganó la contienda en su partido y venció en varias encuestas al también concejal Diego Molano y al representante a la Cámara Samuel Hoyos. Samuel, que había sido empujado a renunciar a su curul para participar en esta encuesta. Por otro lado, esta semana se vencía el plazo para que los partidos y movimientos dijeran si iban o no a participar en consultas interpartidistas y con quién iban a participar. Es decir, estábamos a 2 días de que se tuviera que dar esa decisión, hasta que hace algunas horas el Consejo Nacional Electoral les diera más tiempo para decidir. Pero más allá de la mecánica, la discusión sobre el futuro político de Bogotá es interesante al menos por 2 razones. Por un lado, la capital tiene un peso político importante sobre los vientos de la política nacional. No solo es una cama elástica de candidaturas presidenciales del futuro, sino usualmente contrapeso a quien está en la Casa de Nariño. Vamos a ver si eso se mantiene. Por otro lado, en Bogotá y en general en las ciudades colombianas es donde aterrizan concretamente los problemas del país. Y solo para ponerles un ejemplo, en Bogotá, según cifras de Migración Colombia a diciembre, había más de 260.000 venezolanos, 260.000 venezolanos. Bogotá es probablemente la ciudad del mundo fuera de Venezuela con más venezolanos. Y eso hace que las soluciones, las maneras de enfrentar estos retos marquen una pauta para el resto del país. Aquí arranca Zona Franca. Y entonces tenemos esta noche a candidatos y precandidatos para alcaldía de Bogotá. Candidata ya oficialmente, felicitaciones, Ángela Garzón. ¿Ya no es concejal de Bogotá o sí? Sí, soy concejal, legalmente puedo seguir siendo concejal de Bogotá, ya candidata oficial del Centro Democrático después del resultado de las encuestas que realizamos, que acordamos entre los 3 precandidatos cómo serían los resultados. Un gusto saludarte, Daniel, a mis compañeros también, a Luis Ernesto, a Miguel, a Holman. ¿Y cuánto un saludo sacó? a los televidentes. 41.4%. 41.4%. ¿Y en los otros? Samuel, creo que 39.1%. Es importante decir que además nuestro margen de error fue del 2%. Esta es una diferencia con la mayoría de encuestas que tienen un margen de error mucho más alto. También es candidato Holman Morris, está avalado por el partido MAIS. Holman, buenas noches. Buenas noches, Daniel, y también me uno a las felicitaciones a Ángela Garzón por haber ganado esa precandidatura por el Centro Democrático. Yo estoy avalado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS y por el progresismo, que es la curul que yo ostento hoy en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Orgullosamente progresista, MAIS, y hacemos parte de la gente de Petro. Ahí hay bastante debate entre la gente de Petro acerca de su candidatura, llegaremos ahí. Miguel Uribe es precandidato del movimiento Avancemos. Entonces, Miguel, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Daniel. Un saludo especial a Ángela Holman, a Luis Ernesto y por supuesto a los televidentes. Efectivamente, tomamos la decisión de iniciar este proceso por firmas. Necesitamos 50.000 firmas para poder inscribir la candidatura. Avancemos representa a todos los bogotanos que queremos avanzar, que no queremos que Bogotá retroceda y básicamente invitar que esta ciudad termine lo que ha comenzado, se construya sobre lo construido, pero especialmente que avancemos a más, mejor y mucho más rápido. Y usted, yo lo presenté en un video de redes sociales como el candidato peñalosista. ¿Está bien o no? Usted no es el candidato, usted fue secretario de gobierno de Peñalosa 3 años, pero hay una ruptura, hay diferencias, ¿o es el candidato del proyecto peñalosista? No solamente fui secretario de gobierno 3 años, conozco esta ciudad, tengo experiencia en la administración pública, he ejecutado recursos, he tenido gente a cargo, no he tenido una sola investigación por corrupción, fui concejal y presidente del consejo y de esa manera que he recorrido, conozco esta ciudad, la entiendo y por supuesto quiero seguir trabajando por ella. Estoy orgulloso del modelo de ciudad que defiendo y represento.
Bogotá, fui testigo de cómo la sumergieron en la parálisis, en el estancamiento, y también hice parte del equipo que la puso a funcionar, que destrabó las obras, que puso los programas sociales en curso. Y en ese orden de ideas, por supuesto que represento un proyecto y defiendo unas obras que están en peligro, y por supuesto también queremos que avancemos. Es la apuesta para que desde el primer momento le demos resultados a los bogotanos. Entonces deduzco que peñalosista no es una palabra a la que usted se quiera asociar después de esa introducción. No, pero Daniel, no, pero antes de eso, ya que usted hace esa referencia, yo le respondería lo siguiente, y es: yo soy el candidato de todos los que consideramos que Bogotá tiene que ir por buen camino, a los que reconocemos que están pasando cosas en Bogotá. Hay 2.500 frentes de obra, hay 75 obras viales, hay 9 megaproyectos en curso, el metro finalmente será adjudicado. Por supuesto que defiendo esas obras, ese proyecto de ciudad que los bogotanos tanto anhelan y que desafortunadamente por corrupción y negligencia pues no se pudo entregar a los bogotanos en el pasado. Luis Ernesto Gómez fue viceministro de Trabajo, viceministro del Interior del anterior gobierno de Juan Manuel Santos. Era del Partido Liberal, se salió del Partido Liberal en esa ola de disidencia y ahora armó este proyecto que se llama Activista. Luis Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel, un gusto estar contigo, con Miguel, con Ángela, con Holman. Pues sí, hago parte de una organización que ha estado dedicada justamente a promover transformaciones de la ciudad desde el activismo, desde expresiones ciudadanas, desde organizaciones, ONGs, participación del animalismo, del ambientalismo, y entre todos definimos que era importante presentarle a la ciudad una lista al Consejo de Bogotá de activistas que están impulsando causas de libertades, derechos y de una visión moderna de sostenibilidad, y por supuesto acompañar este debate a la Alcaldía de Bogotá con nuestras propuestas. Perfecto. Hablemos un poquito de mecánica electoral. Yo creo que la gente todavía está y suele estar como confundida alrededor de todo lo que está pasando. Se habla de consultas interpartidistas. Hay todavía una baraja de cerca de 9 candidatos, si no estoy mal, o precandidatos. Este es el cronograma 11, me corrigen acá, 11. Obviamente les estoy debiendo otros 2 programas a ustedes con los otros precandidatos para que todo el mundo tenga tiempo de hablar de sus propuestas. El cronograma de lo que va a pasar en los próximos meses. Recuerden, las elecciones son el 27 de octubre, si no me equivoco, no. 27 de octubre son las elecciones a las alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos de todo Colombia, pero la próxima fecha clave, que iba a ser esta semana, iba a ser el 28 de febrero, es el plazo para comunicar la decisión de participar en consultas. Entonces, aquí se habla de consultas de los sectores de derecha, los de izquierda. Ellos se tienen que poner de acuerdo con quién van a ir a consultas, si Ángela va a ir con Miguel, si Luis Ernesto va a ir con Holman, con los verdes, etcétera. El 26 de mayo se realizan estas consultas populares interpartidistas, es decir, tenemos una fecha electoral el 26 de mayo. El 27 de julio se vence la inscripción de candidatos y listas, ese es el plazo final para inscribirse. El 2 de agosto se vence la modificación de candidatos, el 4 de agosto la publicación del listado de candidatos inscritos, 27 de septiembre revocatoria de la inscripción, es decir, el último momento para salirse, el punto de no retorno, y el 27 de octubre es el día de las elecciones. Entonces, parte del interés de tenerlos aquí esta semana era esa decisión sobre las consultas. Y si quieren empezamos con ustedes dos, que son los de las consultas de centro derecha. Bueno, Centro Democrático ha decidido enviar una carta, la enviamos el día de hoy como partido. Es importante aclararle a los ciudadanos que no son los candidatos de los partidos, sino el partido como tal o el movimiento quien envía la carta al Consejo Nacional Electoral. Centro Democrático tomó la decisión de enviar esta carta, dejar abiertas consultas en diferentes ciudades del país. Es una posibilidad, porque teníamos la fecha que era hasta hoy, ya se amplió hasta el 12 de marzo, pero se decidió que el partido dejaba abierta la posibilidad. Ya hacer la consulta o no será una decisión que tomaremos en este mes que tenemos para decidir. ¿Usted quiere ir a consulta con Miguel? Queremos hacer una coalición amplia. Puede ser por consulta, puede ser por encuesta, pero sí dejamos abierta la posibilidad. ¿Y usted quiere ir a consulta con Ángela? Lo primero, Daniel, es que yo ya presenté, el comité promotor de Avancemos ya presentó al Consejo Nacional Electoral una intención de consulta, porque sin duda en Bogotá ya vivimos la consecuencia de los egos políticos. Llegamos a la corrupción y a la negligencia.
Y es por eso que claro que quiero hacer una consulta y quiero promover una consulta amplia donde la ciudadanía pueda discutir y pueda escoger a los mejores candidatos. Sí. Necesitamos unirnos en torno a un proyecto. Es más importante el proyecto de ciudad que nuestras propias candidaturas. Y es por eso que claro que invito a Ángela y a muchos otros candidatos a que nos unamos. Aquí hay un sector... ¿Cuáles cabrían ahí? Daniel, aquí hay un sector que ya gobernó Bogotá, que cae en paracaídas en la ciudad, que básicamente usa como caja menor la ciudad para sus aspiraciones presidenciales, y es por eso que considero que si nos unimos tenemos una gran oportunidad para que Bogotá no retroceda, Pero para que Bogotá entonces, avance. Miguel, en esa consulta podría ir Ángela, ¿cierto? Por supuesto. ¿Podría ir Holman? No, desafortunadamente Holman, que es hoy concejal, representa a uno de los alcaldes que estancó a esta ciudad, que es Gustavo Petro, y en ese orden de ideas, pues es precisamente mi postura es que Bogotá tiene que avanzar y no puede retroceder. Y es por eso que invito a un sector que considere que hay que terminar lo que se comienza, Sí. que no podemos gobernar sobre el odio y el resentimiento. No, por ejemplo, hay muchos sectores, es decir, primero yo le plantearía que lo importante no son quiénes son las personas, sino qué posturas tenemos que defender. Y la más importante es avanzar, progresar, no retroceder, no caer en los gobiernos corruptos y negligentes que tuvimos en el pasado. Carlos Fernando Galán, ¿cabe? Cabrían varias personas. Hay unos postulados Es que no hay importantes. cuántas hay, no hay tantas. No hay No, pero es tantas que, Daniel, yo también le pueden respondería ser lo siguiente, cualquier también faltan postulado. candidatos. Mire, aquí faltan, a los bogotanos hay que decirles que podrían faltar candidatos, pero lo importante es que estas uniones no se den por conveniencia Sí. política ni cálculos políticos, sino por el contrario, por ideas, por proyectos, precisamente por el modelo de ciudad que queremos defender. Entonces aquí, Y por aquí hay supuesto, un yo tema creo que hay gente que importante, defiende que Bogotá no puede Daniel, retroceder. que es por postulados que se harán estas coaliciones. Un tema importante y en el que nos diferenciamos de las administraciones, no queremos más impuestos. Y, por ejemplo, el tema de valorización es un tema a ser discutido. La bancada del Centro Democrático votamos no a la valorización. Yo la demandé además el diciembre 7 de 2018. Estamos Y entonces, esperando el espérese, fallo del juez. Y es unos déjeme postulados salir que tenemos de la que mecánica. ¿Ustedes opiniones sobre lo que pasa donde los vecinos, Holman? Pues opiniones, es que Yo creo que también los movimientos de izquierda tienen unas diferencias, son postulados básicos que ya Vaya, cada vamos. candidato Vaya, vamos, solo quiero ver analizará. si quiere opinar acerca de cómo se organiza la coalición del otro lado. Sin embargo, un paréntesis antes, escuchando a Miguel Uribe, habla como si no estuvieran gobernando. Ellos están, el peñalosismo es el que está gobernando y es el gobierno más impopular en toda la historia del país, pero habla como si él no tuviera nada que ver. Si me pregunta, obviamente Miguel Uribe es el representante del peñalosismo y la bancada del Centro Democrático en el Consejo de la Ciudad es la bancada que más ha defendido a Peñalosa en todos sus proyectos. Entonces, si me preguntas a mí, obviamente yo me identifico mucho con Gustavo Petro, Sí. con volver a la senda social de la Bogotá humana y con volver a los grandes logros sociales de la ciudad que lamentablemente paralizó la alcaldía de Enrique Peñalosa. Y entonces ahí usted quiere opinar sobre Sí, la pues digamos, coalición yo de escuchando, derecha. escuchando a Miguel, escuchando el modelo de ciudad que quiere seguir defendiendo, que es el modelo que ha impulsado el alcalde Enrique Peñalosa y que rechaza el 80% de los bogotanos, y escuchando a Ángela, que como lo decía Holman, hace parte de una bancada que ha apoyado de manera decidida las decisiones del alcalde Enrique Peñalosa, pero que además están planteando que haya una consulta entre los dos, pues es evidente que de esa consulta saldrá el candidato o la candidata de la continuidad del modelo de ciudad y de desarrollo de Enrique Peñalosa. Que creo que es muy claro. Si eso es lo que los convoca a una consulta, pues los bogotanos tienen que saber si van a decidir entre seguir construyendo una ciudad que crece hacia lo ancho, que ocupa y tumba árboles para seguir expandiéndose, o es una sociedad que se organiza en torno al agua, en torno a la protección de los activos ambientales, Sí. o si es una ciudad donde vamos a construir escenarios de convivencia, no solo con la naturaleza, sino con las personas. Y entonces déjenme darles aquí algunos datos sobre los resultados históricos en votaciones dentro de Bogotá, como para alimentar esta discusión de la mecánica y de las coaliciones. Así quedó las elecciones a la alcaldía, así quedaron en el 2015. Esto ganó Peñalosa, recuerden, con un 33%, es decir, un tercio de los votos. Rafael Pardo, un cercano segundo lugar, 28%. Clara López, que venía con una coalición del Polo, MAIS y la Unión Patriótica, con 18%. Pacho Santos, del Centro Democrático, 12%. Ricardo Arias, Colombia Justa Libres, esa es la bancada cristiana, con 3%.
Ah, en ese momento solo era libre, me dicen Sí, aquí por el solo interno. era libre. Y ahora se volvieron justos. Colombia Justa y Libres. Daniel Raisbeck. Yo no me acordaba de, claro, Raisbeck se había lanzado, que era como una candidatura libertaria, 20.000 votos, y Alex Bernó, que está hoy en la cárcel, con 7.000 votos. Así quedó la alcaldía. Dame primera vuelta y segunda vuelta para ver unos resultados electorales más recientes a la presidencia. En el 2018, hace un año, Sergio Fajardo y Claudia López como vicepresidenta, quien se presume será ahora candidata a la alcaldía, ganaron con 1.200.000 votos. Quedó de segundo Petro con 1 millón de votos, Duque en un tercer lugar con 883.000. 983.000, gracias, perdón. Germán Vargas con una descolgada grande, 172.000, 4% de los votos, y Humberto de la Calle sacó 93.000 votos. Y esta fue la segunda vuelta. Ganó Petro con 1.800.000, 53%, y Iván Duque le sacó 13 puntos a Duque en la segunda vuelta. Y eso me lleva a la coalición de izquierda, que por lo que ustedes ven, o al menos los resultados recientes, podría ser la coalición que entra, diría uno, con alguna ventaja, si los resultados históricos son alguna muestra. En esa coalición, Holman, ¿quién debería estar? Bueno, yo creo que debe estar todos los candidatos que se consideran alternativos y del campo progresista, que nosotros llamamos progresista. Ahí debe estar nosotros también como Movimiento Alternativo Indígena y Social. También hoy escribimos la posibilidad de estar en la consulta interpartidista. También lo hizo la Colombia Humana, el Polo Democrático, los Verdes. Tengo entendido también que Luis Ernesto también hizo eso. Entonces, la idea es qué es lo que nos ha pedido y cuál es la lección que nos deja la reciente campaña presidencial. Que debemos ir unidos todos los alternativos a una consulta interpartidista para sacar a un solo candidato que represente, obviamente, el modelo de ciudad totalmente contrario a lo que representa el doctor Miguel Uribe y la doctora Ángela Garzón, que es seguir por la senda del modelo peñalosista de ciudad. Holman, y déjeme preguntarle, y obviamente unos asuntos de su vida personal salieron a la luz pública porque su esposa lo denunció por violencia intrafamiliar. Su ex esposa. Y eso llevó a que personas de su propio movimiento de la Colombia Humana solicitaran que usted retirara su candidatura. Gustavo Petro dijo que usted debía apartarse para reflexionar. Yo quiero preguntarle, ¿usted por qué sigue en esta candidatura? Bueno, es un tema desafortunado, pero digamos, yo creo que los humanistas, la Colombia Humana, los que nos consideramos humanistas y defendemos el Estado Social de Derecho, entendemos perfectamente lo que es el derecho a la defensa, ¿no es cierto? Y que las personas solamente son condenadas cuando se escuchan en juicio, ¿no es cierto? Es un pasaje desafortunado de mi vida, digamos, yo digo y le digo a los colombianos hoy, a los bogotanos especialmente, cómo tramitamos el desamor, y es esa la situación. Ahora bien, de lo más triste aquí, Daniel, es el oportunismo político de los que uno cree que lo conocen a uno de toda la vida, digamos, con los que uno ha construido toda la vida. Y ese oportunismo político tiene que ver con que a uno le desconozcan el derecho a la defensa y le desconozcan la posibilidad de ser vencido en un juicio. Pero aquí quiero, y termino con esto, Daniel, yo quiero hacer, digamos, la siguiente precisión. El líder de la Colombia Humana, que se llama Gustavo Petro, que es, digamos, senador por el Movimiento Maíz, me ha pedido reflexión, nunca que me aparte de la candidatura. El Movimiento Maíz, que es el que me avala, me dice, estamos contigo, te apoyamos porque creemos en el derecho de defensa que debes tener, porque si no aquí cualquier persona es señalada. Imagínense usted, Lucho Garzón se lanzó y al otro día lo señalaron y lo acusaron del carrusel de la contratación. Entonces, en ese orden, en esa equivalencia de excusas, de justificaciones, también tiene que retirarse de la campaña. Asumiera que Álvaro Uribe tuvo algo que ver con grupos ilegales y que eso se hubiera dicho en algún momento. Correcto. Entonces...
Es muy diferente. Entonces, para terminar, Bueno, Daniel, pero veo seguimos, que ahí el seguimos en derecho a la campaña. defensa. Luis Ernesto, ¿usted quiere participar en esa consulta con Holman Morris, con alguien del Partido Verde, con María Andrea Nieto, no sé, con quién más? Bueno, yo creo que sí, definitivamente lo que debe convocar una consulta no es la suma de mecánicas electorales de cuántos votos pone cada quien, sino una visión en torno a valores y a desarrollo urbanístico y a lo que se ha defendido históricamente. Yo creo que debería haber una consulta y así lo expresé públicamente. Sobre eso también nos dirigimos hoy al Consejo Nacional Electoral porque la fecha hasta hoy era esa, Sí. se amplió, pero la idea es que tengamos una consulta del Partido Verde, del Partido Polo Democrático Alternativo, del Movimiento Activista y de la Colombia Humana. Hay que decir, y me preguntas por la candidatura de Holman, yo creo que esto es importante hablarlo con claridad. Esto ha suscitado grandes debates al interior de la Colombia Humana, creo que son públicos para todo el mundo. No son Yo no públicos. soy, pues son, no, ha sido María ventilado en redes Mercedes sociales, Maldonado, digamos, ha sido ventilado en redes la- sociales. Sí, pero Ángela María Robledo le han pedido a usted que retire su candidatura. Sí. Pero espérese, cierre, Vale. termine. Vale, entonces yo he dicho, nosotros en Activista estamos absolutamente comprometidos con un cambio cultural también en la relación con la mujer y en el maltrato a la mujer. Dentro de Activista tenemos muchas activistas de género, activistas que están luchando contra la violencia porque Sí. se rompa el silencio en los casos de maltrato y de violencia intrafamiliar. Y por eso nosotros tenemos una cultura de cero tolerancia y un mensaje de cero tolerancia en los temas de maltrato. Yo no soy ni juez penal ni juez moral de Holman Morris. Yo no puedo entrar a decir qué fue lo que pasó en su familia. Conozco lo que conocen los bogotanos a través de los medios de comunicación y como no soy el juez de él, pues yo simplemente reflexiono sobre lo que yo haría como Luis Ernesto. Yo soy padre de 2 hijos y a mí no me gustaría estar en una campaña electoral donde el tema no fuera lo que está pasando en Bogotá y las problemáticas, sino cuál es mi vida familiar como estamos discutiendo acá. Si yo estuviera en la situación personalmente, me haría a un lado, pero eso no me corresponde Pero si a la mí Colombia hacerlo. Humana decide que es Holman, usted va con él. Pues a mí me parece que es evidente que la candidatura y una consulta donde estamos hablando de la vida familiar de uno de los candidatos y no de las problemáticas de movilidad, las problemáticas de salud, Sí. las problemáticas de educación de esta ciudad, pues no es conveniente. Me Daniel, voy ¿me con permites? eso a la pausa y le doy la réplica cuando regresemos. Estamos en directo, son las 9:26 de la noche. Pueden opinar en nuestra cuenta de Twitter, @zonafranca, con el hashtag francamente. Daniel. Estamos con candidatos a la alcaldía de Bogotá, candidatos y precandidatos. Holman. Sí, Daniel, escuchando a... Entonces, espérese, yo recapitulo. Luis Ernesto dio una vuelta larguísima para decir que... Ah, no, usted también dio una vuelta larguísima al principio, Miguel. No, yo aproveché la oportunidad y si quieren sigo contándoles qué voy a hacer por Bogotá. Usted dio una vuelta, y déjeme si lo interpreto bien, que según los principios de su movimiento no le gustaría ir a una consulta con Holman. Pues me parece inconveniente estar Sí, sí, en una sí. consulta Bueno, debatiendo ya- los temas ya familiares lo de dijo. Holman y no Ya lo dijo. las discusiones de perfecto. Bogotá. Y entonces yo le iba a Como dar estamos en este la momento Sí, precisamente. para terminar, Luis Ernesto, yo también tengo 2 hijos. Y por mis hijos voy a limpiar mi nombre y voy a quitarme ese baldado de agua sucia que me acaban de echar. Yo espero que detrás de esto no haya motivaciones políticas de la peor calaña. Y no quiero que de esta manera se lleve a cabo la campaña política por Bogotá. Ahí está mi exposición ante la justicia, ante la fiscalía. Pasamos la página y estamos dispuestos a hablar de propuestas sobre Bogotá. Vamos, entonces así está la mecánica, con asuntos sin resolver todavía, como ustedes pueden ver, y hablemos de la ciudad y de los problemas de la ciudad. Y yo traía esta cifra de los venezolanos que están en la ciudad en la introducción que hice, porque pensándolo y tratando de echar números, me aventuré a decir que Bogotá es la ciudad por fuera de Venezuela con más venezolanos en todo el mundo. Del 1.100.000 venezolanos y colombo-venezolanos que han llegado al país en los últimos años, 261.000, el 22%. 2 de cada 10 han llegado a la capital del país. Vimos nosotros unos experimentos en algún momento de la Secretaría de Integración que intentó reubicar un campamento que se había formado alrededor del terminal. Es posible que lleguen muchos más porque la situación parece que no se va a resolver rápidamente. ¿Cuál sería como su posición acerca de este tema, Ángel?
Primero, solidaridad total con los venezolanos. Hay que recordar además que muchos que están llegando a Bogotá y a otras ciudades del país son colombianos o hijos de colombianos que fueron hace 20 años a vivir allá. Entonces, solidaridad total. Y ahí sí debo reconocer la labor que ha hecho la administración. Hay todavía una casa de atención al migrante en la terminal de transporte de Bogotá y tenemos que atenderlos. Mano dura con los que sean delincuentes, venezolanos o de otras nacionalidades. Delincuentes debemos deportarlos, pero sí hay que seguir siendo generosos. Y muchos, desafortunadamente, profesionales, todos están llegando a ser vendedores informales de Bogotá y ahí viene un problema importante de cómo tratar el tema de vendedores informales en Bogotá. Tenemos que subir los recursos del IPES, del Instituto para la Economía Social, y recordar que fue fundado bajo la base de la economía solidaria. Tenemos que llevar a asociar esos vendedores informales y lograr que vayan hacia la formalización. Y eso es un tema que hay que trabajarlo con la migración venezolana. Y eventualmente también estos, digamos, modelos de atención primaria, de campamentos, casi que campos de refugiados, parecía en Bogotá, ¿eso se debería repetir, se debería repensar si sigue llegando tanta gente, Luis Ernesto? Bueno, en muchas cosas hay diferencias con la administración de Enrique Peñalosa, pero yo debo reconocer que en la atención humanitaria, ante una crisis de la envergadura que tenemos no solo en Bogotá, sino en toda Colombia, la respuesta ha sido efectiva y ha tenido, ante todo, la respuesta y la consideración con una situación de vulnerabilidad de los niños, de los adultos mayores, y en eso se ha respondido de manera acertada. Tenemos que entender es que aquí necesitamos una segunda etapa de la absorción. Primero, no tenemos datos. La veeduría habla de 117.000 venezolanos, Bogotá, como vamos, habla de 200.000, hay cifras de 300.000, es decir, hoy no tenemos realmente claridad sobre cuál es la dimensión del problema y por ahí tenemos que comenzar. Lo segundo, tenemos también que reconocer que en la población migrante existen personas con calificaciones que son buenas para el desarrollo económico de la ciudad y los tenemos con cero caracterización sociodemográfica y sociolaboral. Ahí hay gente con competencias y formación para el trabajo que podrían ser absorbidas por el mercado laboral de la ciudad de Bogotá y también abrir potencial de desarrollo económico para la ciudad. Y en el tema, pues en el tema de atención en materia de educación para los niños, en materia de salud, tenemos que decir con claridad, ni Bogotá ni ninguna otra ciudad del país con los presupuestos que tienen por el marco del Sistema General de Participación da abasto para una problemática de esta envergadura y por eso es muy importante que se trabaje de la mano con un gobierno nacional, independientemente de las posiciones políticas, para que se destinen los recursos necesarios para una atención humanitaria, pero además para una incorporación de toda la población en materia de educación, salud e inclusión social. Y Miguel, esta migración es una migración que está saliendo de Venezuela y que sigue su viaje hacia el sur. Muchas personas siguen hacia Perú, hacia Chile, hacia Argentina. A usted, digamos, ¿usted le gustaría mandar el mensaje de que Bogotá es una ciudad de puertas abiertas, de que es un lugar donde quiere que estén estos migrantes, que se queden acá en la ciudad? Daniel, y le agradezco a Luis Ernesto esa referencia. Tuve la experiencia de ser quien implementó la primera ruta de atención al migrante en Venezuela. Promoví todos los esquemas de atención. Trabajé con la Secretaría de Integración y coordinamos desde la Secretaría de Gobierno toda la atención en la primera ola de migración. Incluso promovimos todas las acciones del Supercade Social con el propósito de atender, caracterizar, referenciar a los venezolanos que venían con destino final a Bogotá. Usted bien lo dice, muchos quieren pasar por tránsito y buena parte de esa colaboración también implica en ayudarlos a llegar a sus familias y a sus núcleos que tienen fuera de este país. Lo primero que tengo que resaltar es que expreso toda mi solidaridad con los venezolanos que llegan a Bogotá, como lo hicimos desde la administración, incluso el alcalde Enrique Peñalosa. Creo que la migración venezolana es una gran oportunidad y que mantener a los venezolanos en la informabilidad es básicamente condenarlos a la ilegalidad, y es por eso que hay que traerlos rápidamente a la legalidad, a la formalidad y ofrecerles alternativas. Al mismo tiempo, rechazo lo que está pasando en Venezuela. Desafortunadamente hay sectores políticos que incluso quieren gobernar Bogotá, que defienden abiertamente una dictadura de Maduro que está básicamente persiguiendo y violando sistemáticamente derechos humanos en Venezuela. Adicionalmente, la cifra exacta son 283.000 venezolanos que están en Bogotá con permiso especial de permanencia. Eso implica que tienen la posibilidad, por ejemplo, de ser contratados, Luis Ernesto. Desafortunadamente, desde la administración incluso... Miguel, hay distintas posiciones. La veeduría tiene unas cifras, la alcaldía... Es más, yo le estoy hablando desde permiso especial, no estoy tratando de contradecirte. Pero lo que quiero plantear en este orden de ideas es que también coincido con Luis Ernesto y el tema es ¿cuál? Es que hay un subregistro.
Eso es un hecho. Sí. Hay muchos más venezolanos en Bogotá que los que tienen el permiso especial de permanencia. ¿Eso qué implica? Que mientras no tengan ese permiso no tienen acceso al mercado laboral formal. Yo quiero hacer una referencia para que entendamos la magnitud de lo que está pasando. Pero mire, Daniel, esto es para un tema fundamental y es, en más o menos 4 años, en Turquía llegaron 1.800.000 sirios. En Bogotá, en Colombia, perdón, en 2 años han llegado 1.100.000 venezolanos. Y seguramente este año llegarán al menos otros 800.000. Y esto lo menciono por una razón, porque esta crisis no la puede atender solo la entidad territorial. Necesitamos el apoyo del gobierno nacional, necesitamos cooperación internacional, pero es una oportunidad enorme para trabajar en equipo con una serie de personas que vienen escapando de una dictadura que los está persiguiendo. Pues yo prácticamente suscribo lo que han dicho mis colegas, digamos, soy excepto lo de que hay algunos sectores políticos que están ayudando a la dictadura. Ya desarrolló la idea, Daniel. Pero digamos, aquí el punto no es ese, Daniel. El punto es que si el gobierno colombiano, el gobierno que apoya al alcalde Enrique Peñalosa, el gobierno Duque, que se ha declarado el más peñalosista de todos, sigue atizando la confrontación civil en Venezuela, la migración que va a haber en Colombia y en Bogotá no tiene nombre. Y eso Colombia no está preparado para recibir esa migración. Vuelvo al punto. Discursos muy bonitos aquí, pero en la práctica la política internacional de este gobierno aliado de Peñalosa está atizando, está atizando la confrontación civil en el vecino país. Desde el progresismo no estamos de acuerdo con el gobierno de Maduro, estamos de acuerdo con una salida que encuentren los propios venezolanos, pero no estamos de acuerdo con cercos diplomáticos que al final del día terminen atizando una guerra civil en Venezuela. O sea, ¿usted no está de acuerdo con el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente? Estamos de acuerdo, sí, se puede estar de acuerdo, pero que ese no es el punto. Eso no va a parar la confrontación civil en Venezuela. Pero digamos, ese es el cerco diplomático. No, hay otra expresión hoy del Grupo de Lima que está diciendo, inclusive el presidente de Brasil está diciendo hoy, no estamos de acuerdo con la intervención militar en Venezuela. Entonces tenemos que activar otros mecanismos. Es importante decir que el gobierno nacional no está atizando, el gobierno nacional ha reconocido el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó. Es un gobierno que le está tendiendo la mano a miles de venezolanos. Hace 4 o 5 años no recibían ni siquiera a Lilian Tintori. Llevo 3 días seguidos haciendo el programa de Venezuela. No, pero es importante decir, no estamos atizando una guerra civil, estamos atendiendo una emergencia humanitaria que hay en Venezuela. Estamos declarando que hay un dictador, una persona que está violando categóricamente los derechos humanos de estudiantes de diferentes sectores en Venezuela. Hay líderes venezolanos que han denunciado esto por más de 5, 6, 7 años y hasta ahora los está yendo la comunidad internacional. Colombia está cumpliendo un rol importante en ser un líder en la región, en lograr restablecer la democracia en Venezuela. Yo escucho a Ángela y veo claramente y con gran preocupación una candidatura del Centro Democrático en un país donde desafortunadamente la conducción que está llevando el presidente Iván Duque, que realmente tiene detrás el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, quien finalmente está tomando todas las decisiones, que no podamos que vayamos a repetir una realidad como esa en Bogotá con una candidata del Centro Democrático me parece muy complicado. Y yo creo que los bogotanos tenemos que ser conscientes que aparte de representar un modelo de continuidad del alcalde Enrique Peñalosa, los candidatos del Centro Democrático, hoy el presidente de la República se ha caracterizado por estar subordinado a las decisiones del expresidente Álvaro Uribe, y lo mismo no podemos... Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41, estamos en directo desde Bogotá, estamos hablando con los candidatos y precandidatos a la alcaldía de Bogotá, de quienes salimos a hablar a la calle con la gente, a preguntarles qué pensaban de este u otro personaje, qué sabían de él o de ella. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué opinión le merece a usted la candidata a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, Ángela Garzón? Bueno, pues sí, es buena persona. Voy en contra de muchas de sus opiniones. Creo que el Partido Centro Democrático perdió una gran oportunidad al no escoger un mecanismo que le permitiera a la militancia del Centro Democrático escoger un candidato joven como Samuel Hoyos. O sea, ¿no vas a apoyar a Ángela? Siendo el Centro Democrático, no. ¿Qué
opinas del candidato a la alcaldía, el señor Holman Morris? La verdad no tengo mucha información personal de él, pero lo que he logrado ver por redes sociales creo que no es una gran persona, la verdad. Estoy muy pendiente de la política de este país. Ya le compro el maíz, tranquila. Otra vez. ¿No lo conoces? No lo he visto. Maltrata a las mujeres y de todo. Mala persona. Lo poco que sé ha sido muy conflictivo al parecer en su vida personal, cuando estuvo de asesor, creo que era de uno de los alcaldes o algo así. ¿Qué opinas del candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay? ¿Qué opino? La verdad no conozco mucho de él. Miguel Uribe tiene un lastre muy grande que es ser secretario en la administración de Peñalosa. No lo conozco. No lo conozco. ¿Qué opinas del candidato a la alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez? Me parece que ha empezado a acoger a todos los jóvenes de la ciudad por las universidades y está haciendo un programa de gobierno muy interesante. Es un joven emprendedor, estuvo en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Luis Ernesto Gómez no lo distingue. No he escuchado sobre él. Bueno, les falta, ¿no? No me fue tan mal. No, no le fue tan mal. En este orden de días yo prefiero que no me conozcan porque vamos a mostrarle a los bogotanos con hechos, con propuestas, con conocimiento y experiencia lo que vamos a proponerle a la ciudad. Que me conozcan por cosas positivas. Y los que faltan por conocer que van a ver lo positivo. Pero oiga, yo sí que quiero hacer, aprovechemos de una... Es importante, hay algo importante, Daniel, y es que en Bogotá debemos dejar tanta polarización y debe ser con argumentos y no con ofensas hacia nadie, sin importar ideologías. Aquí los bogotanos quieren es propuestas, que los candidatos salgamos a las calles y tenemos que dejar de ofendernos desde nosotros Holman, mismos para poder dar propuestas. ¿Cómo superar el tema de términos de imagen? No, digamos, desconocer que hay un golpe a la imagen sería absurdo. Pero esto me comprueba la siguiente reflexión, Daniel. El escándalo va primero y la justicia va después. Ah, pero pues, y como periodista usted debía estar enterado de que eso era así. No hay periodismo. Si tú me dices a mí que el periodismo es de escándalos, pues yo creo que hay un periodismo mucho más serio y más de fondo en esta ciudad y en este país. Bueno, vamos a hablar de Bogotá. Este es el POT de Enrique Peñalosa. El Plan de Ordenamiento Territorial establece la política del ordenamiento territorial de la ciudad por 12 años. Lo debería aprobar el alcalde Peñalosa a finales, antes de que se acabe este año, ¿cierto? Y aquí les dejo simplemente como 3 de los ejes claves del POT de Peñalosa. Expansión de la ciudad, urbanización, Reserva Tomás Van der Hamen en el norte, Lagos de Tunjuelo y Ciudad Usme en el sur, Ciudad Río a lo largo del río Bogotá en el occidente. Es decir, una expansión para construir más ciudades donde hoy no se puede. Más Transmilenio, nuevas troncales, la de la carrera séptima, avenida 68, avenida Ciudad de Cali y más equipamientos. Los parques, los centros de la felicidad, su oferta de servicios de educación, recreación y deporte son un ejemplo de habilitación del suelo que se propone en el POT. Este es el plan que supuestamente se dejará por los próximos 12 años. ¿Qué hacer con ese POT? ¿Cómo cambiarlo? Hágale Daniel, usted. Bueno, hágale. Sí, pero cortico. No, pero Daniel, es que a mí sí me parece que simplificar lo que va a ser la norma urbana para Bogotá en los próximos 16 años de esa manera no es correcto. Bogotá en los próximos 16 años va a crecer 900.000 hogares. Hoy tiene 2.6 y básicamente lo que se plantea es cómo nos vamos a organizar, teniendo un desarrollo sostenible económicamente, ambientalmente y socialmente. Sí. Y la pregunta de fondo es cómo crecer, en dónde crecer, haciendo lo que acabo de mencionar. Eso es lo primero. Lo segundo es que el plan de ordenamiento territorial contempla la extensión del metro por la calle 80, por la ciudad de Cali, por la autopista norte, entre otras. Adicionalmente, plantea terminar Transmilenio. Hoy Transmilenio tiene 114 kilómetros por negligencia y corrupción de las pasadas administraciones y debería tener 388, es decir, completar las fases. Completar las fases que desafortunadamente no hicieron las pasadas administraciones por negligencia y corrupción. Pero permítame, es que es muy importante. Miguel, una cosa, y se ordena alrededor de la estructura ecológica principal. Así que yo creo que aquí hay que plantear realmente de qué estamos hablando y terminaría diciendo una cosa. Una de las apuestas más importantes del plan de ordenamiento territorial es la renovación urbana. En el casco urbano está planteando estos 900.000 hogares. Hay que comenzar por el problema. El POT tiene un problema estructural y es que fue diseñado con una visión poblacional que queda en evidencia por parte del DANE que no es cierta.
Esa proyección de la que acaba de hablar Miguel, desafortunadamente, con la cual se estructuró todo el POT, que implica seguir construyendo, seguir ampliándose hacia la sabana, porque supuestamente éramos más de 8 millones de bogotanos, no se corresponde con lo que arroja el DANE, somos alrededor de 7.200.000. Entonces aquí tenemos un primer problema. Segundo problema enorme con el POT, y es, hoy Bogotá está considerada como una de las ciudades más vulnerables en problemática de agua, a raíz del cambio climático, en problemáticas de agua y de seguridad alimentaria en un horizonte muy corto. Así está analizado por las Naciones Unidas y así está analizado también y presentado por el IDEAM. El POT que presenta el alcalde Enrique Peñalosa es un POT que sigue extendiendo la ciudad, que como hemos visto los bogotanos no protege activos ambientales, sino tala árboles indiscriminadamente, quiere una reserva Vanderhamen, convertirla básicamente en un parque y atravesarla por infraestructura vial, cosa que no se compadece ni con las necesidades de densidad poblacional de Bogotá, ni tampoco, déjame concluir, Miguel, ni tampoco con las necesidades en materia de calidad del aire, en materia de oxígeno y de arborización y de agua de Bogotá. Entonces, evidentemente, este es un POT que no está orientado por la naturaleza y es un POT pero si lo dejan aprobado, lo que sigue planteando es que tenemos que seguir construyendo troncales de Transmilenio, cosas que ha aprobado la concejala Ángela Garzón en el Consejo, aprobó el cupo de endeudamiento, es decir, tenemos un POT y un problema con unas mayorías en el Consejo que ojalá aquí es importante decir que hemos aprobado cupo de endeudamiento y vigencias futuras para obras fundamentales y nosotros enviamos una carta que no estamos de acuerdo con el Transmilenio, que es un sistema de transporte. Pero si nos dejas hablar, porque respetar la palabra es lo primero que hay que hacer, sobre todo si perteneces a un movimiento de activistas. Respetar la palabra es muy importante. Entonces, lo primero que hay que hacer, ya lo ha denunciado también, el POT tiene un problema y es el tema de la proyección de la población. Eso es algo que estamos hablando en Bogotá sobre todos los proyectos. Quiero decir que no estoy de acuerdo con el Transmilenio por la séptima. Claro que voté las vigencias futuras y el cupo de endeudamiento para proyectos tan importantes como la troncal de la Avenida 68 y la troncal de la Avenida Ciudad de Cali. Hace 2 años, como Centro Democrático, como bancada, enviamos una carta donde pedíamos que no se hiciera el Transmilenio por la séptima y se priorizara las troncales que se necesitaban. Que se priorizara. Que no estábamos de acuerdo con el Transmilenio por la séptima de la calle 34 Ángela, usted le estaba aprobando la plata para muchos más proyectos también, Daniel. Pero también para Transmilenio por la séptima. Con ese tema y lo he dicho públicamente. Un segundo y voy con sus réplicas después de comerciales. Ya volvemos. No es presa. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de Bogotá. Este es el POT que va a proponer más o menos el alcalde Enrique Peñalosa. Habla de expandir la ciudad porque se necesita construir más campo para que la gente viva, porque va a haber mucha gente, más Transmilenio y metro, correctamente señalado por Miguel Uribe, y más equipamientos, centros de felicidad, ofertas de servicios de educación, parques, canchas sintéticas, etcétera, etcétera. Holman, ¿ese POT le gusta? No, el POT que nosotros proponemos como progresistas es un POT que evite la urbanización de la reserva Tomás Vanderhamen, que es el objetivo del POT que pretende presentar el alcalde Enrique Peñalosa. Imagínese usted, imagínense bogotanos, el POT es de lo más importante de una ciudad. Dejaron hasta el último año para presentarlo con un único objetivo, urbanizar la reserva Tomás Vanderhamen. El POT que nosotros queremos no urbaniza la reserva Tomás Vanderhamen y vuelve a la tesis de la ciudad densa, compacta y sostenible, que quiere decir centro ampliado para la ciudad de Bogotá. Esos hogares que usted dice, Miguel, que se va a expandir Bogotá, no es cierto. El censo dice que Bogotá no está creciendo como lo quiere hacer ver el alcalde Enrique Peñalosa y que es el argumento para urbanizar la reserva Tomás Vanderhamen. Un POT para una ciudad densa, compacta y sostenible quiere decir trenes, metro subterráneo, tranvías, cables y por supuesto un plan de ordenamiento territorial que respete sobre todo el agua para la ciudad de Bogotá. Daniel, una cosa rápida, yo no sé, me parece simpático lo que dice Holman, porque es que en los 4 años del gobierno de Petro en el que él trabajó y defendió, prometieron 70.000 viviendas en Bogotá. Usted tumbó el plan de ordenamiento territorial de esa ciudad densa, compacta y sostenible, Miguel. Mire, usted se nota, el pero culpable de que hoy Bogotá no tenga un POT de una ciudad densa, compacta y sostenible y asuma esa responsabilidad. A los bogotanos están todavía hablando de Petro cuando ustedes están gobernando, Miguel. Eso no es serio. Perdóneme, tranquilícese. Mire, ¿cómo se nota la falta de experiencia y desinformación del concejal Holman? Para hacer esas viviendas, no se necesitaba ese plan de ordenamiento que por demás era ilegal.
Pero el tema de fondo es, prometieron 70.000 viviendas. Pero venga, toca el tema de fondo de si se necesita o no. Perdóneme, es que están diciendo mentiras y yo también tengo que explicar. Pero y usted se prometieron dice que es el mejor gobierno en toda la historia de esta pero ciudad, además, los peñalosistas. en el centro ampliado que dice Holman que va a hacer, solo hicieron 400 viviendas. ¿Por qué? ¿A qué voy? A que la propuesta... Pero Holman, mire, Holman, usted está acostumbrado a gritar, a agredir. Yo sé que usted está acostumbrado a agredir. Le pido el favor que se calme y nos deje hablar. Entonces, yo le quiero decir que otra vez, la propuesta de renovación de Holman, ese bien, ya fracasó. Nosotros lo que estamos proponiendo y lo que yo creo es la renovación efectiva, pero efectiva y material. Hay más de 20 planes parciales de renovación y el nuevo plan de ordenamiento está proponiendo varios ejes de renovación urbana, 900.000 hogares de renovación en el casco urbano. Y las zonas de expansión básicamente es para consolidar a Bogotá por una razón, porque las 6.000 hectáreas que podemos urbanizar correctamente en Bogotá, de no hacerlo, se convertirían en 50.000 hectáreas en la sabana de Bogotá. Y por último le diría, este plan de ordenamiento va a hacer realidad la reserva Van der Hamen. No es verdad que se vaya a pavimentar la reserva, a pesar de las mentiras del concejal Holman Morris, que se caracteriza por mentir. El Instituto von Humboldt dijo que el plan que presentaron ustedes sobre la Van der Hamen no era conveniente. Los bogotanos y la CAR también ha solicitado que se amplíen los estudios porque se está presentando con cero sustento técnico en materia de línea base ambiental y demás, pero lo que tenemos que saber los bogotanos, y lo vimos por las recientes columnas del periodista Daniel Coronel, es: el alcalde Enrique Peñalosa está planteando un POT, está planteando planes parciales para urbanismo que están favoreciendo intereses económicos y que están perjudicando reservas ambientales como la Van der Hamen, que está priorizando, también favoreciendo a donantes de su campaña. Y lo que tienen que saber los concejales y todos los bogotanos es, hoy que están definiendo qué concejales van a ser elegidos, quienes aprueben ese plan de ordenamiento territorial del alcalde Enrique Peñalosa están condenando a la ciudad a seguir talando árboles, a seguir construyendo edificios donde necesitamos es proteger una reserva forestal y a seguir construyendo, déjame terminar, y a seguir construyendo carriles de Transmilenio, que los bogotanos sabemos que eso se agotó. Competir por la superficie entre carros, buses rojos, no dio abasto. Un comentario en todo una frase, están desmontando Transmilenio. Yo le quiero preguntar una cosa. Yo quiero preguntar si Luis Ernesto Gómez se ha leído las 500 páginas del POT. Estoy seguro que no con lo que está diciendo. No es verdad lo que está planteando. Señores, déjenme que termine Ángela porque ella también tiene derecho para hablar acá. Todo acá. Es importante decir que el POT sí debe diseñarse bajo la proyección de población correcta. El POT no ha llegado, está en la CAR y estamos esperando respuestas como lo que dijiste del Instituto von Humboldt, que es muy importante. Yo ya he manifestado públicamente que no estoy de acuerdo con el proyecto tal y como está presentado en el POT que está en la CAR sobre la Van der Hamen, pero es importante además planear otras cosas. ¿Cuál es el tipo de transporte que queremos en Bogotá? Solo están planteada la segunda línea del metro. Tenemos que ver si queremos más líneas del metro. No está el metrocable de San Cristóbal planteado, que está en el mismo COMPES del metrocable de Ciudad Bolívar. El POT debe ir mucho más allá. Lo que nos preocupa son los tiempos. Debía presentarse el POT. Primer año debería presentarse antes. Dicen que lo van a presentar en junio al Consejo y sí es importante. Y yo lo que invito es a los ciudadanos que lean el POT, que está radicado en la CAR, que está en la página de la Secretaría de la Planeación y nos den sus propuestas. Es importante que nos lean para que decidan sobre la realidad. Una pregunta de Sino. Si no alcanza a estar adjudicado el metro en la alcaldía de Enrique Peñalosa y llega a la alcaldía de alguno de ustedes, ¿intentaría cambiarlo, sí o no, Holman? No van a abrir la licitación. Es un proyecto que conecta con ilegalidades y por supuesto no voy con el metro elevado. ¿Sí intentaría cambiarlo? Apruebo el metro que tiene estudios, el metro subterráneo. Ángela, que es el que ¿intentaría cambiar el diseño actual? Ese metro es una realidad, el otro no tenía viabilidad, seguiría con el metro y con las otras líneas de metro. Miguel. Hice parte del equipo que va a sacar adelante este metro. Por supuesto que lo vamos a terminar. Voy a entregar este metro y vamos a iniciar la segunda línea del metro por la 80 y la Cali al norte. Luis Ernesto. No va a quedar adjudicado el metro porque la estrategia de Enrique Peñalosa ha sido seguir invirtiendo en rutas de Transmilenio que fueron aprobadas en el cupo de Transmilenio. Los bogotanos necesitamos un metro subterráneo. Si queda adjudicado un metro elevado, lo responsable es avanzar esa obra. Muchas gracias, señores. Mucha suerte en su campaña. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.